Hola, soy José Luis Mancilla, los saludos desde Guadalajara. Todos somos Hunter. Hola Hunters, están viendo el Top 5 de Mad Hunter Channel. Hoy les voy a mostrar los 5 amos del universo más preciados de México. La colección de Masters of the Universe es una de mis favoritas y en estos últimos años se ha colocado entre las líneas más buscadas de los 80s. Como ya les he contado, varios países tuvieron la licencia para fabricar estas figuras. Les voy a nombrar algunos. Hong Kong, Malasia, Taiwán y Estados Unidos fueron los que mayor producción tuvieron, pero también obtuvieron la licencia México, Argentina, Brasil, Venezuela, Italia, España, Japón y hasta la India. Estos últimos crearon algunas variantes insólitas, las cuales los coleccionistas hardcore cazamos ferozmente. La gran mayoría de las personas se confunden entre las variantes mexicanas fabricadas en Tijuana por Mavamex para venta en Estados Unidos y los verdaderos amos del universo creados y vendidos por Aurimat en México. Esta confusión amerita un video completo y claro que más adelante lo haré. Hoy les hablaré de las 5 variantes más representativas de México. Vamos duro con este top del universo. En el número 5 tenemos el Webster de cabeza gigante. A diferencia de la versión regular, a este arácnido lo dotaron con una chiluca mucho más grande. Se cree que por motivos de avería en el molde. Creo que este detalle lo hace muy imponente y claro que más inteligente que el de las caricaturas. El símbolo de la viuda negra en el pecho lo hace ver muy badass. Y como dato curioso, Black Widow fue el primer nombre que pensaron para nuestra araña erudita. Este villano es una de las figuras más difíciles de conseguir completo y en perfecto estado. En primera porque las agarraderas de la pechera son muy largas y se rompen fácilmente con solo abrirla. El triángulo que viene en la punta del hilo casi nunca viene con la figura y también el gancho es súper endeble. Para ser sinceros, su apariencia y el mecanismo trepador hacen de Webster uno de los mejores personajes de esta línea. En el número 4 tenemos a Fisto con katana. ¿Quién es Thanos al lado de este guerrero con su puño de acero? Esta figura volvía locos a todos los niños con su acción de golpe. Lo que nunca nos quedó claro en la primera serie animada era si su puño era un guantelete o una prótesis. Varios años después, en la serie del 2002, nos explican un poco más al respecto. Al inicio Fisto servía a Skeletor hasta que He-Man lo convenció de cambiar de bando. No ese bando. En la versión de Aurimat el color morado es más claro y el color del puño más oscuro. Pero lo que en realidad lo hace resaltar es su espada, ya que en México decidieron reutilizar la katana de su némesis Jitsu. La inyectaron en morado, un morado casi negro, un arma majestuosa. Se cree que una variante española hecha por Congost y pocas piezas de Malasia han aparecido con la katana, pero nada como la espada de los amos. En el número 3 tenemos el Príncipe Adam con hebilla grande. A mí me gusta llamarlo el Príncipe Adam con hebilla de Santa Claus por su forma y color. Esta hermosa variante exclusiva de México lleva su chaleco rojo de terciopelo muy retro, la magnífica espada roja y su característico cinturón. De niño yo no era muy fan del alter ego de He-Man, sentía que le quitaba poder al personaje, pero hoy en día es una de las figuras que más me llama la atención por sus variantes y su diseño tan cuidado. No vamos a mentir, su outfit es demasiado extraño. Mayones color lila, botas moradas y chaleco rojo, demasiado exótico para la época. Y recuerden que el chaleco en la caricatura era rosa. Pero la magia es que para nosotros de niños He-Man era tan increíble que nunca lo notamos. No sé qué pensó Aurimat a la hora de cambiar la hebilla regular por esta de tamaño enorme, pero creó una de las variantes más buscadas a nivel mundial. Y el complemento perfecto fue la espada roja. Ojo, también existe la versión mexicana con botón chico. En el número 2 tenemos el Clawful con mazo rosa. Este ingrediente del chilpachole en su variante mexicana más escasa se defiende con un mazo rosa casi anaranjado. El que normalmente vemos es el verde, ya sea en la versión regular que se vendió en Estados Unidos o en la variante más común de los amos. Yo aún tengo mis dudas de si esta arma color coral viene con Whiplash o con Clawful, pero solo el tiempo y ejemplares en celofán nos podrán contar el verdadero origen. ¿Con qué color de arma creen que se ve mejor? A mí me gusta el contraste con el verde, pero la rareza de la rosada me vuelve loco. Este cangrejo ocupa uno de los puestos más altos de este top y es un orgullo mexicano.
mexicano. Y en el tan esperado número 1 tenemos a Trap Joe con brazo de Many Faces. Para empezar, Trap Joe es mi personaje favorito de toda la línea Motu. Es un ser mítico y la primera inspiración de su creador fue Jaws, el matón de las películas de James Bond. Se dice entre voces que su diseño también tuvo mucho que ver con Iron Jaw, mandíbula de acero, de la línea previa de Mattel Big Jim. Sea lo que sea, es mi cyborg favorito. Su mordida mortal no es lo único que le da sabor al personaje. Su brazo mecánico con diferentes accesorios es lo que lo vuelve irresistible para chicos y grandes. Como plus lleva un aro en el casco que le permite deslizarse por cables. ¿Qué más puedes pedir de un juguete? En México somos afortunados de tener esta variante del mago de las armas. Ya que esta viene con el brazo de Many Faces, se cree que surgió también por problemas con los moldes. Tenerlo completo es todo un reto, ya que es el personaje con más accesorios de toda Eternia. No olvidemos que también existe la versión con brazo regular de los amos. Esto no acaba aquí. Varios habrán pensado que me olvidé de nuestra serpiente favorita, pero no. En el top del día de hoy hay un bonus, un número extraordinario, una variante de top. En el número extraordinario tenemos el Cobra Khan de boca blanca. Este reptil chilango fue hecho por Aurimat en los 80s. Tiene un mecanismo que lo hace expulsar agua por la boca, así o más cool. Cuando pensamos que ya tenemos todas las figuras de Motu, comenzamos a fijarnos en pequeñas o grandes variantes. Eso nos da una segunda misión como Hunters. Cobra Khan, mitad humano, mitad cobra, no puede faltar en ninguna colección. Pero si quieres darte un lujo, debes buscar la versión con el aspersor blanco. Yo creo que el origen de esta variante fue por cuestiones de inventario y terminaron utilizando el aspersor del Dragon Blaster. Díganme si no todas estas incógnitas y casualidades vuelven a los amos del universo dignos de la arqueología moderna. Ya que la demanda por estas figuras es cada vez más grande, los precios aún no se nivelan en el mercado. Pero si los ves, te aconsejo que no los dejes pasar. Mi favorito de este top es el número 1. Déjenme en los comentarios cuál es el de ustedes. No se vayan sin dejar un like a este video y compártanlo, eso me ayuda a generar más contenido. Hasta la próxima, amigos, están viendo Mad Hunter Channel.